contenido. Las brujas de Salem. La noche caía pronto y nadie la desafiaba. Las velas se encendían temprano, las oraciones se repetían como un escudo, y los niños aprendían antes a temer que a jugar. El bosque rodeaba Salem como una boca abierta. Árboles viejos, retorcidos, siempre crujientes, incluso cuando no había viento. Decían que más allá de los senderos marcados vivía el mal, esperando. Y en Salem, todo lo desconocido tenía nombre: pecado. Los sermones hablaban del demonio como si fuera un vecino más, siempre presente, siempre atento, esperando una grieta. Y las grietas en un pueblo así eran inevitables. Fue durante uno de esos inviernos largos cuando empezaron los primeros susurros. Al principio nadie quiso darles forma. Era más cómodo fingir que no existían. Dos niñas, la sobrina del reverendo y su prima, comenzaron a comportarse de forma extraña. Temblaban sin razón, gritaban. Esclava, luego una mendiga. Después una mujer que simplemente era incómoda. No importaban las pruebas, importaba el alivio que sentían los demás al no ser ellos los señalados. Porque en Salem, acusar era sobrevivir. Las pruebas no eran pruebas, eran relatos, sueños, visiones. Las niñas se retorcían frente al tribunal, gritaban nombres, señalaban con dedos temblorosos. Decían que los espectros de las acusadas las pellizcaban, las ahogaban, las mordían. Y cada vez que una mujer negaba las acusaciones, los gritos aumentaban, como si la negación misma fuera una confirmación. Algunos intentaron defenderse con lógica. Dijeron que aquello no tenía sentido, que no había hechos, que no se podía condenar a alguien por lo que otro decía haber soñado. Pero la lógica no tenía sitio en Salem. Allí, la duda era sospechosa. Defender a un acusado Algunos simplemente miraban la pared, esperando que todo terminara. Y entonces comenzaron las ejecuciones.
pudiera significar. La comunidad que había nacido para protegerse del mal se había convertido en su reflejo perfecto. Algunos empezaron a sospechar que algo iba mal, muy pocos, demasiado pocos. Quienes alzaron la voz fueron rápidamente silenciados, acusados, apartados. El sistema no podía permitirse grietas, porque una sola duda podía hacerlo caer todo. Finalmente, alguien con poder dijo lo impensable. Las pruebas espectrales ya no serían aceptadas. Aquellas visiones, sueños y apariciones dejaron de ser válidas, y con ese simple gesto, el edificio entero del terror empezó a tambalearse. Los juicios se detuvieron casi de golpe, las acusaciones perdieron fuerza, las niñas callaron. El silencio volvió a Salem, pero no era el mismo silencio de antes. Este estaba cargado de vergüenza. Algunos prisioneros fueron liberados, demasiado tarde. Volvieron a casas vacías, a familias rotas, a pueblos que ya no los miraban igual. Otros nunca salieron. Sus nombres quedaron colgados en la memoria colectiva como cuerpos invisibles. Llegaron las disculpas, cartas, declaraciones, días de ayuno, palabras solemnes reconociendo que se había cometido un grave error, pero ninguna palabra devolvió una vida. Ningún arrepentimiento desató una cuerda ya tensada. Salem intentó seguir adelante, como hacen los pueblos después de una tragedia. Reconstruyó, rezó, miró hacia el futuro. Pero el pasado se quedó en las casas, en los caminos, en el bosque que seguía observando en silencio. Durante años nadie quiso hablar de brujas, nadie quiso admitir su papel en aquella locura colectiva, porque aceptar lo ocurrido significaba mirarse a uno mismo y reconocer algo insoportable, que el miedo había convertido a personas normales en verdugos convencidos de estar haciendo el bien. El pueblo siguió adelante, pero nunca volvió a ser el mismo. Cada generación heredó la historia, aunque fuera deformada, suavizada o convertida en leyenda. Algunos la contaban como advertencia, otros como algo lejano, casi irreal. Pero la herida seguía ahí.